Lehendakaria, Mahaiburu Anderea, legebiltzarkideok, egun on guztioi. Pasaden urtarrilaren 18an, Euskal Erakundeek Euskadin familia eta haurrei laguntzeko konpromiso sendoa hartu zuten. Hartu zuten akordioaren helburu nagusia pertsonek beren familia proiektua hasi ahal izateko eta nahi beste seme-alaba izateko dauzkaten oztopoak kentzea da. Eta baita ere, haurtzaroan dauden desberdintasunen areagotzearen inguruko kezkari eta seme-alabak dituzten familiek aurrera egiteko dituzten zailtasunei aurrera egitea. Gaur, martxoaren 21ean, Eusko Legebiltzarrak familiei laguntzeko neurriak eztabaidatu eta adostuko ditu. Herrialde aurreratu gisa ditugun joera demografikoetan eragina izan ahal izateko. Badakit, gai horrek guztiok eskatzen gaituela eta uste dut gaurko eztabaida eta horren ondoriozko akordioak balioko digutela familia politikak zehartzen eta finkatzen aurrera egiteko. Horien bidez, familia eta haurrei laguntzeko laugarren planean jasoko diren neurriak osatuko eta sondatuko dira. La definición del cuarto plan de apoyo a las familias e infancia se fundamenta y se basará, además de las ideas que se aporten hoy en este pleno, en el documento de bases de la Estrategia Vasca de Inversión en las Familias y en la Infancia. Ese documento comenzó a elaborarse la pasada legislatura. En él han participado personas relacionadas con la Administración, las entidades del tercer sector y también personas expertas del mundo académico. Este documento de bases fue también trabajado y presentado en el Consejo Vasco de Familia, donde hay representantes de las administraciones públicas, del tercer sector social, del sector sindical y del mundo empresarial. De la síntesis de este documento de bases hacia el Pacto Vasco de Apoyo, nacía el Pacto Vasco de Apoyo a las Familias y a la Infancia, suscrito hace unas semanas por Eudel, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco, y que también conseguía el unánime apoyo del Consejo Vasco de Familia. La firma del Pacto Vasco por las Familias y la Infancia, tras la elaboración de la Estrategia Vasca de Inversión en las Familias y la Infancia, compartida con administraciones y entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la familia y la infancia, constituye un segundo hito en todo este proceso. Este proceso culminará con la materialización del cuarto plan de apoyo a las familias y a la infancia, que incluirá medidas concretas ahí sí y que tenemos previsto finalizar en breve. Gaur, hartuko diren akordioei esker, familia ituna sendotuko da. Izan ere, ituna aurrera eramateko elkarlana ezinbestekoa izanik lan partekatu honek garrantzia berezia hartzen du. Familia eta haurren aldeko Euskal Ituna sinatu dugun erakunde eta entitateok. Arduraz jokatuz esan genezake egungo testuinguruan egiaztatzen dugu helburu horietako batzuk oztopoak dituztela. Tanto el pacto suscrito por las instituciones como el cuarto plan buscan articular un paquete coordinado de políticas que dé respuesta a dos fenómenos que tienen un carácter estructural. Las bajas tasas de natalidad y, sobre todo, la persistencia de los obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tener el número deseado de hijos e hijas. Y, en segundo lugar, las mayores dificultades económicas de las familias con hijos e hijas, uno de cuyos principales exponentes es el crecimiento de la pobreza infantil y las crecientes dificultades para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades, lo que cuestiona el principio de igualdad de oportunidades. Gaur, lortu daiteken akordioei esker, familiei dagokien babesa emateko hartu behar dugun ibilbidea zehaztuko da. Honekin, aipatu ditudan, joeri aurre hartu ahal izango diegu. No partimos de cero. Contamos desde 2008 con una ley de apoyo a las familias que nos marca los principios básicos que debemos seguir en la definición de las medidas de apoyo a las familias y tenemos la experiencia de los 3 planes anteriores. Trabajamos sobre pilares firmes que nos marcan el terreno de juego. Así, de acuerdo con la Ley 13/2008 de 12 de diciembre de apoyo a las familias, la política familiar de la Comunidad Autónoma del País Vasco se basa en los siguientes valores fundamentales: respeto a la libertad de decisión y elección sobre el proyecto familiar,
respeto a los derechos de todos los miembros de la familia, cualquiera que sea su edad y grado de autonomía, respeto de la diversidad familiar y tratamiento igualitario a los diferentes tipos de familia, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y corresponsabilidad de ambos miembros de la pareja, reconocimiento del papel de la familia como principal agente de la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, reconocimiento y respeto del papel de la familia como transmisora de los valores de libertad, solidaridad, respeto, tolerancia, igualdad, pluralidad, participación y convivencia y, en general, los principios democráticos de convivencia social. Solidaridad con las familias en situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y también autonomía de sus componentes en orden a su pleno desarrollo personal dentro del ámbito familiar. Euskadik, Europako beste herrialde batzuen antzera, biztanleriaren zahartzeari eta jaiotza tasa sustatzeko beharrari erantzungo dieten gizarte eta demografia politikak garatzeko erronka du. A este respecto, además de las políticas de atención a las personas mayores, las políticas de apoyo a las familias y a la infancia constituyen dos fundamentales pilares de las políticas sociales. Partiendo de ello, reconocemos la importancia de las familias como núcleos de relación humana y educación social, afectiva y comunitaria. Apostamos por políticas que faciliten a las personas que ya tienen responsabilidades familiares y a aquellas que quieren constituir una familia para la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles, trabajando para superar las dificultades que puedan impedirlo. Helburuak, familia eta haurrei laguntzeko Euskal Itunaren bidez eta familia eta haurrei laguntzeko laugarren planaren bidez honako oinarrizko helburu hauek lortu nahi dira. Lehenengoa, emakume eta gizonen ugalketa asmoak betetzeko aukera ematea eta familia proiektua hasi ahal izateko eta nahi duten seme-alaba kopurua izateko dauzkaten oztopoak kentzea edo murriztea. Bigarrena, Europako erakundeek babesten duten haurretan inbertitzeko ikuspegia gauzatzea eta horretarako ume eta nerabe guztientzako aukera berdintasuna bermatuko duten neurriak antolatzea. Eta hirugarrena, belaunaldien artean desberdintasunaren transmisioa prebenitzea eta seme-alabak dituzten familien pobrezia egoerak ahalik eta gehien murriztea. Helburu horiek lortzeko planak honako oinarri hauek izango ditu. Lehenengoa, familia aniztasuna aitortzea eta hari laguntzea. Hoy en día, la familia compuesta por una pareja casada con hijos e hijas biológicos ya no es la única estructura familiar en la que criarlos. Hay parejas que no tienen hijos y otras que los adoptan. Hay familias formadas por parejas sin vínculo matrimonial o parejas del mismo sexo. Hay familias monoparentales y familias reconstruidas. Es decir, las familias vascas de hoy en día, como sucede en todas las sociedades avanzadas de nuestro entorno, son más plurales, más versátiles, más complejas y también más frágiles. Uno de los motivos de esta mayor fragilidad es que existe una desigual distribución por estratos socioeconómicos en las distintas formas familiares, planteándose una clara asociación entre estructura familiar desigual de oportunidades y bienestar social. Reconocemos el profundo proceso de cambio en el que se encuentran inmersas las estructuras familiares, las trayectorias de vida familiar y las relaciones intrafamiliares. Consideramos que todas las estructuras familiares cuenten con el mismo grado de reconocimiento y de protección social. Siendo hoy el Día Internacional contra la Discriminación Racial, hago una mención especial a este principio que impulsa el apoyo y reconocimiento a la diversidad familiar, apoyo y reconocimiento a las familias vascas de origen extranjero, a las que se les añade un escalón en el camino que tienen que recorrer. Buscamos que estas familias, estos niños, estas niñas puedan tener los mismos sueños y las mismas oportunidades que el resto. Bigarrena, erantzunkidetasuna eta genero desberdintasuna sine qua non baldintza ugalkortasuna areagotzeko. La igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad en la crianza son la mejor política para el fomento de la natalidad.
La evidencia científica disponible demuestra que, mientras el cuidado de los niños y de las niñas siga recayendo mayoritariamente en las mujeres que han recibido una educación y tienen expectativas personales y laborales que no se limitan a la maternidad, las tasas de fecundidad seguirán siendo bajas. Desde este punto de vista, es esencial avanzar hacia una organización social corresponsable, en la línea de lo señalado en los sucesivos planes de igualdad entre mujeres y hombres desarrollados en nuestra comunidad. Y en este sentido, y desde el punto de vista de la identificación de prácticas y experiencias de interés, es imprescindible hacer referencia a la ampliación de los permisos de cuidados de los padres varones y, en general, a la creciente extensión de los permisos iguales e intransferibles para ambos progenitores. En el cuarto plan, vamos a promover la modificación del Decreto 177/2010 de 29 de junio sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, al objeto de introducir gradualmente una prestación económica para la cobertura de las excedencias por paternidad durante un periodo de 12 semanas en los 12 meses posteriores al nacimiento, que no coincida en el tiempo con el permiso materno, y con una cuantía equivalente al 100% de la base de cotización. Se trata de una medida alternativa a los reducidos permisos estatales de paternidad y que se suma a la ya anunciada por el Gobierno vasco para la función pública. Esta medida, junto con el impulso de los programas destinados a trabajar el apego, la parentalidad positiva y la resiliencia, necesitará de otros cambios paralelos en el sistema de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, al objeto de evitar, en la medida de lo posible, la salida de la mujer del mundo laboral, situación que se viene produciendo en la actualidad con lo que ello significa en el aumento de la desigualdad de género y de la brecha salarial. Tener unos padres más comprometidos en las tareas de cuidado supondrá ganar una batalla a la brecha salarial y dar un paso al frente en la carrera por superar las desigualdades. Del mismo modo, una legislación laboral que racionalice los horarios de trabajo y que garantice los derechos ya existentes, hoy condicionado a la existencia de un entorno laboral y jefaturas laborales comprensivas, tendría una influencia fundamental en este sentido. Asimismo, es preciso eliminar la denominada brecha salarial con el objetivo de que las mujeres puedan desarrollar en igualdad de condiciones su carrera profesional y participar plenamente en una situación social igual para todas las personas. Este mismo año ya estamos desarrollando un plan piloto de conciliación en 30 empresas vascas. Hirugarrena, zuzeneko arreta zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak konbinatzea. Si bien está demostrada la correlación entre un gasto elevado en prestaciones familiares y de apoyo a la familia y unas tasas comparativamente elevadas de fecundidad, no puede establecerse una relación causal directa entre la provisión de prestaciones económicas a las familias con hijas e hijos y el incremento de la natalidad. De hecho, cabe pensar que más dinero, lo que las personas necesitan, en vez de más dinero, es poder hacer realidad su deseo de tener hijos e hijas, y para poder garantizar su bienestar es fundamental el tiempo, una estructuración de los tiempos y horarios sociales acorde a sus necesidades y servicios adecuados de apoyo. Desde esa constatación se debe hacer hincapié en la mejora de los servicios sociales, educativos, sanitarios y de cuidado infantil, así como la de las prestaciones para el cuidado de hijos e hijas en el marco de una conciliación corresponsable. Al mismo tiempo, se debe reconocer también el papel que las prestaciones económicas juegan en la reducción de la pobreza infantil y, en general, en la compensación de los costes que genera la crianza, recogiéndose, por tanto, medidas orientadas a la extensión y universalización de esas prestaciones. Para ello, tendremos que reflexionar, junto con las diputaciones forales, sobre si la forma mixta de ayudas directas y deducciones fiscales es la más apropiada para la consecución del fin propuesto o si, por el contrario, existen otras fórmulas que contribuyan de manera más armónica a la consecución de los objetivos del nuevo plan. Hasta la formación de ese grupo de trabajo y la adopción de decisiones por parte del mismo, vamos a seguir incidiendo en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas a las familias con hijos e hijas. De hecho, se encuentra en proceso de trámite la modificación del Decreto 30/2015 de 17 de mayo de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo, en el sentido de ampliar de 2 a 3 anualidades la ayuda a percibir por la segunda hija o hijo. Laugarrena, pizkanako unibertsaltasuna
familia guztientzako zerbitzu eta prestazioak eta arreta berezia jartzea behar gehien dituztenetan. Las estrategias que han tenido más éxito para abordar la pobreza infantil han desarrollado y han demostrado ser las sustentadas en políticas destinadas a mejorar el bienestar de todas las niñas y los niños, teniendo especialmente en cuenta al mismo tiempo a esos menores que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables. Efectivamente, numerosos trabajos han puesto de manifiesto que una de las bases del éxito de los modelos de apoyo a las familias radica en su carácter universal. Esa universalidad no está reñida con un enfoque progresivo o focalizado, que conceda cuantías más elevadas y apoyos más intensos a las familias de menor renta o que se enfrentan a mayores dificultades. Por ello, ya hemos propuesto en la reforma de la Ley 12/2008 para la garantía de ingresos e inclusión social medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da a las unidades familiares con menores a cargo en el marco de las AES y de la RGI, entre ellas la reducción del periodo mínimo de empadronamiento a 2 años en el caso de familias con menores a cargo para la percepción de la RGI, el incremento del complemento actualmente existente para familias monoparentales en el marco de la renta de garantía y establecimiento de un complemento en el marco de dicha renta en el caso de personas víctimas de violencia en el ámbito familiar. Bosgarrena, kapital sozialaren, baterako hezkuntzaren eta hezkuntza ez formaleran garrantzia. El enfoque de reforzar el tejido social, integrando sólidamente a las familias en estructuras comunitarias y apelando a estas para paliar los déficits y disfuncionalidades que pueden aparecer en su vida cotidiana, entronca con diversas tradiciones de análisis sobre los efectos beneficiosos del capital social. Asimismo, se basa en la premisa de que criar y educar es una responsabilidad colectiva, en las que deben involucrarse no solo las familias y los agentes educativos, sino toda la comunidad. Las niñas y los niños están expuestos a menos riesgos si existen estructuras comunitarias que velen por ellos. Sus familias están sólidamente vinculadas con sus entornos y si son asistidas por un entramado amplio de agentes del territorio cuando experimentan necesidades. Abogamos por ofrecer respuestas comunitarias a los problemas sociales, por el desarrollo de servicios y equipamientos de carácter socioeducativo, dirigidos a toda la población infantil y por el desarrollo de fórmulas educativas basadas en la coeducación. En este contexto es preciso intensificar y potenciar todas aquellas políticas de infancia y juventud que actúen no solo en clave de protección, sino también en base a la prevención y promoción, desde una concepción de la intervención socioeducativa basada en la educación no formal y el acceso al deporte, cultura y actividades de ocio y tiempo libre. Seigarrena, emakumeak eskubideen subjektu. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece como guía básica de las políticas públicas en materia de familia e infancia el interés superior del menor. La Convención exhorta a los Estados a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Además, exige a los Estados que apliquen los derechos económicos, sociales y culturales de niñas y niños hasta el máximo de los recursos de que dispongan, que garanticen su supervivencia y desarrollo o que ayuden a los padres para favorecer un desarrollo y un nivel de vida adecuado a la infancia. La aplicación de la Convención implica necesariamente hacer a las niñas y niños titulares de derechos. A tal efecto, y con el objetivo de difundir buenas prácticas, evaluar las intervenciones y mantener un sistema de indicadores relacionados con el bienestar infantil y de las familias que permita detectar necesidades y reorientar las políticas públicas desde la práctica basada en la evidencia, vamos a reforzar el Observatorio de Familia y el Observatorio de Infancia y Adolescencia con las siguientes actuaciones. Creación de un comité científico asesor. Publicación online de un banco de datos e indicadores sobre la situación de las familias y la infancia. Programa específico de investigaciones y estudios e identificación y difusión de las buenas prácticas. Zazpigarrena, aurretan inbertitzea. En los últimos años se está articulando una nueva constelación de argumentos a favor de la inversión pública proactiva dirigida a la infancia. Estos nuevos conceptos entienden que invertir en infancia supone invertir en el futuro de nuestra sociedad. En este nuevo paradigma,
de la política social, el gasto público en infancia ya no representa un coste social, sino que es el eje principal de una inversión social productiva orientada hacia el futuro. Avalado por una ingente investigación social, este nuevo paradigma reclama intensificar los esfuerzos para combatir la pobreza infantil, apoyar a las familias en dificultades para equilibrar su dedicación al trabajo y a las responsabilidades familiares o incentivar la participación en la educación preescolar de hijos de familias con bajos recursos culturales y educativos. Invertir en infancia es justo, es rentable, beneficia a todos y a todas y es un elemento fundamental para la transformación de las sociedades. La recomendación de la Comisión Europea evidencia que invertir en familia es romper el ciclo de desventajas. Bruselas reconoce que en la gran mayoría de los países de la Unión la población infantil corre mayor riesgo de pobreza o exclusión social que la población en general, y Euskadi no es ajena a ello. Asimismo, la Comisión estima que las niñas y niños que crecen en la pobreza o la exclusión social tienen menos posibilidades que sus coetáneos más favorecidos de tener buen rendimiento escolar, disfrutar de una buena salud y aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida. La prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres y a las madres con un apoyo a la renta adecuado y un acceso a servicios esenciales para el futuro de los niños y de las niñas. Esos servicios son los relacionados con la educación preescolar de calidad, la salud, la vivienda y los servicios sociales, así también como las oportunidades para participar y hacer valer sus derechos, lo cual ayuda a los niños y niñas a aprovechar todo su potencial y les hace menos vulnerables. Zortzigarrena, arreta goiztiarra, bizitzako lehen 1000 egunen garrantzia. Son cada vez más numerosos y concluyentes los estudios que asocian los primeros años de vida y la intervención precoz con el potencial de desarrollo a lo largo de toda su vida. Las investigaciones de ámbitos disciplinares dispares vinculan positivamente la inversión en la primera infancia con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, unos mayores índices de fertilidad, una mejora en la igualdad de oportunidades entre niñas y niños de distinta procedencia socioeconómica y una mejor sintonía con las necesidades de la llamada sociedad del conocimiento. En ese sentido, multitud de trabajos apuntan a que el momento óptimo para una intervención productiva es cuando las niñas y los niños son muy pequeños. Una amplia evidencia que apunta a que las intervenciones educativas resultan tanto más rentables o efectivas cuanto antes se desarrollen. Para ello, profundizaremos en las políticas educativas que avanzan en un sistema escolar inclusivo y coeducador, capaz de garantizar la equidad de compensar las dificultades del alumnado en situación de desventaja social y económica. La oferta de las haurreskolas resulta esencial en esta tarea. De hecho, para fomentar la adquisición de habilidades parentales para la crianza, el vínculo y el apego seguro y para ofrecer a las familias apoyo en situaciones de dificultad, además de otros programas de parentalidad positiva en el marco del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, impulsaremos un programa piloto de apoyo a madres gestantes jóvenes orientado a madres primerizas menores de 25 años con factores de riesgo, monoparentalidad, riesgo de exclusión social o bajo nivel formativo. Bederatzigarrena, aukera, berdintasuna eta gizarte mugikortasuna. Las medidas que se definirán en el cuarto plan de apoyo a las familias e infancia pretenden favorecer la movilidad social y reducir la transmisión intergeneracional de la desigualdad. A partir de la idea de que la crisis económica ha incrementado las desigualdades y el cambio de modelo productivo, reduciendo la igualdad de oportunidades y perjudicando especialmente a aquellos niños y niñas que no han podido recibir de sus progenitores una suficiente dotación de capital económico, cultural o relacional, este pacto busca desarrollar políticas educativas, culturales y de garantía de ingresos. Eso permitirá neutralizar diferencias y asegurar un nivel básico de igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de cuál sea su patrimonio económico, cultural o educativo y el de sus familias de origen. Hamargarrena, erakunde arteko eta dimentsio anitzeko izaera.
Los compromisos y líneas de actuación que se han planteado en el pacto y que se definirán en el cuarto plan tienen un carácter multidimensional y afectan a diversas áreas de las políticas públicas. Del mismo modo, dada la articulación competencial de la comunidad, se trata de un espacio de carácter interinstitucional, apoyado por los ayuntamientos vascos, las diputaciones forales y los distintos departamentos que en el seno del Gobierno vasco tienen competencias en las áreas de educación, igualdad, salud, vivienda, servicios sociales, cultura, empleo y garantía de ingresos. Hamaikagarrena, eragile publiko eta pribatuen lotura. Para la construcción de un modelo de protección social y de relaciones sociales más orientado a las familias y a la infancia, resulta fundamental la implicación de todos los agentes sociales y particularmente de aquellos directamente implicados en la determinación de las relaciones laborales, como son los sindicatos y las asociaciones patronales. Es también esencial la labor de impulso y reivindicación de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la infancia, la familia y la igualdad, la discapacidad o la exclusión social. Todo ello ha justificado la suscripción por unanimidad del Pacto por las Familias y por la Infancia por la totalidad de las entidades que en la actualidad conforman el Consejo Vasco de Familia. Sin embargo, existen razones relacionadas con la natalidad que justifican una preocupación por parte de las administraciones públicas y requieren la adopción de medidas al respecto. Debe reiterarse, en ese sentido, que la intervención pública en este ámbito no debería centrarse en las consecuencias sociales de la natalidad, sino en los derechos y el bienestar de las personas. Los niveles actuales de natalidad no responden solamente a decisiones individuales o a un cambio de valores respecto a los periodos anteriores, sino también a un entorno social que no facilita e incluso obstaculiza que las personas tengan la descendencia que desearían. Ya se ha señalado en este sentido que, en parte, la baja natalidad vasca puede atribuirse a una estructura social que dificulta la materialización de los deseos de las personas respecto a su descendencia. En este caso, la actuación sobre este entorno antinatalista supondría un intento por garantizar el bienestar y los derechos reproductivos de las generaciones en edad reproductiva. Es preciso que desde las políticas públicas se contribuya a la generación de un contexto social, cultural y laboral que favorezca la decisión de tener descendencia y los descendientes que se deseen. Y en este sentido vamos a favorecer la emancipación juvenil y la formación de nuevas familias, facilitando primeras experiencias laborales a personas con escasa o nula experiencia laboral previa. Para ello contamos con iniciativas como el programa Lehen Aukera, becas Global Training o las becas de internacionalización. Pero asimismo queremos favorecer la emancipación de nuestra juventud, facilitando el acceso a la vivienda preferentemente en alquiler, estableciendo una reserva preferente de vivienda protegida para el colectivo joven. Al mismo tiempo, se desarrollarán nuevas fórmulas y medidas alternativas orientadas a las personas jóvenes, alojamientos dotacionales, pisos compartidos, programas que impulsen iniciativas de convivencia intergeneracional, familia eta haurrei laguntza emateko ituna sinatu duten konpromisoak. Oinarri horietatik abiatuta, ituna sinatu duten entitate eta erakundeek hartu dituzten konpromisoak ere zehaztu dira. Y como ya lo han comentado anteriormente, existen 10 líneas de actuación que vienen recogidas en el pacto que yo no voy a volver a repetir. Euskadin, urte asko daramatzagu familia politika garatzen eta orain familientzako eta haurrentzako laugarren laguntza plana prestatzen ari gara eta udaberrian emango da argitara. Horrek esan nahi du aurretik beste 3 plan egon direla. Cuando desde el Departamento hemos asistido a la reunión interautonómica convocada por la comisionada del Gobierno del Estado para el reto demográfico, observamos que hay comunidades autónomas del Estado que hablan con orgullo de su primer plan de familia. Otras ni siquiera lo tienen y nosotros ya vamos por el 4. Eta plan horiek ekintza zehatzak izan dituzte. Orain arte egin diren ekintza horien bidez, Euskadi estatuan familientzako laguntzetara partida ekonomiko gehien bideratzen duen autonomia erkidegoa da nabarmen. Gainera, seme-alabak dituzten familientzako laguntzen kasuan, estatuan eskubide subjektiboko eta unibertsaleko laguntza bakarrak dira.
A pesar del esfuerzo que las instituciones realizamos, nuestras tasas de natalidad son las más bajas del Estado, lo que significa que una apuesta por las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas no es suficiente para que nuestra ciudadanía tenga los hijos e hijas que desean. Al margen de estas ayudas económicas a las familias con hijos e hijas, el Gobierno vasco lleva tiempo desarrollando políticas que trabajan la parentalidad positiva, la mediación familiar, la conciliación corresponsable y que en el próximo cuarto plan se verán reforzadas. Concluyo. Familia plan berriaren bidez, familia eta haurren aldeko politika proaktiboetan eta positiboetan izan nahi dugu eragina. Plan berri honek gazteek etxebizitza eta kalitateko enplegua eduki ahal izateko bide ematen duten politika guztietan izan beharko du eragina. Horrela, helduaroan emantzipatzeko prozesuak eta transizioa erraztuko du. Gurasotasun positiboko politikak lantzearen aldeko apustu argia egiten jarraitu nahi dugu. Familia bitartekaritzaren euskal zerbitzua bikotean eta bere ingurunean egon daitezkeen aldeak gainditzeko baliabide gisa. Es precisa una apuesta por insistir en implantar políticas de conciliación corresponsable, ya que cualquier política que quiera ser eficaz en la materia deberá pasar por generar condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando la desigualdad de género, facilitando a su vez el acceso de la mujer a un empleo remunerado y de calidad, y minorando la brecha salarial, eliminando la existente en la actualidad. En este punto insistiremos en la importancia de implantar medidas de conciliación en las empresas. Laugarren plana jarraituko du, seme-alabak dituzten familiei laguntzaren aldeko apustu egiten, familientzako laguntzei eusten, dela kontziliaziorako laguntzei, dela seme-alabak jaiotzeagatiko laguntzei. Eta hala egiaztatzen da dagoeneko lantzen ari den dekretuaren bidez. Dekretu horren bitartez, handitu egingo dira, bigarren semeagatiko eta alabagatiko laguntzak eta laguntza horiek 50% handituko dira bigarren semeagatik edo alabagatik. Gobernu honek familiekin duen konpromisoa irmoa da. Horregatik da hau, gizarte bermeetan gehien inbertitzen duen autonomia erkidegoa baita haurren eremuan ere. El gasto público para las familias que hacen las diferentes instituciones en Euskadi ha pasado del 0,22% del PIB en 1995 al 0,71% en la actualidad, según el informe de evaluación del último Plan de Familia en la Comunidad Autónoma Vasca. Euskadi, con 63,5 millones de euros, es la comunidad del Estado que más invierte en conciliación y ayudas a familias con hijos e hijas. Es la única comunidad autónoma que concede ayudas por nacimiento y adopción con criterios de universalidad y de derecho subjetivo. Y el presidente del Comité Vasco de UNICEF comentaba en julio que una niña o niño que nazca hoy en Euskadi podrá crecer con un nivel de bienestar infantil superior a la media europea. Ahora es tiempo de una estrategia más ambiciosa. El principal logro de los últimos años ha sido mantener el sistema en plena crisis. Ello ha supuesto un paso hacia adelante. Somos conscientes del reto que tenemos como país y como Gobierno, y es momento de articular medidas y políticas que sirvan para que las familias vascas tengan el número deseado de hijos e hijas y que estos tengan un futuro acorde con sus expectativas y en igualdad de condiciones. Finalizo destacando algunas de las medidas previstas en el cuarto Plan de apoyo a las familias e infancia. Ampliación de los permisos para cuidado por parte de los padres varones y, en general, a la creciente extensión de los permisos iguales e intransferibles para ambos progenitores. Vamos a promover la modificación del Decreto 177/2010 sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral al objeto de introducir gradualmente una prestación económica para la cobertura de las excedencias por paternidad durante un periodo de 12 semanas en los 12 meses posteriores al nacimiento que no coincida en el tiempo con el permiso maternal y con una cuantía equivalente al 100% de la base de cotización. Se trata de una medida alternativa a los reducidos permisos estatales, como les decía anteriormente, y que se suma a la ya anunciada por parte del Gobierno vasco para los funcionarios del mismo.
Proponemos una reflexión en el marco del Consejo Vasco de Finanzas, junto con las Diputaciones forales, sobre si la actual fórmula mixta de ayudas directas y deducciones fiscales es la más apropiada para la consecución del objetivo propuesto. Hasta la formación de este grupo, como les comentaba, vamos a seguir incidiendo en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas a las familias con hijos e hijas, y por eso estamos en proceso de tramitación y modificación del Decreto 30/2015 con el objeto de ampliar de 2 a 3 anualidades la ayuda a percibir por la segunda hija e hijo. Vamos a proponer en la reforma de la ley, y ya hemos propuesto, de la Ley 12/2008 de la Renta de Garantía de Ingresos, medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da en las unidades familiares, con el objetivo también de difundir las buenas prácticas y de evaluar las intervenciones y de mantener un sistema de indicadores relacionados con el bienestar infantil y con las familias. Vamos a potenciar el Observatorio de Familia y el Observatorio de Infancia y Adolescencia. Queremos fomentar la adquisición de habilidades parentales y para ello también vamos a trabajar en el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, que impulsará ese programa piloto para apoyo a madres gestantes jóvenes, menores de 25 años. Estamos trabajando para favorecer la emancipación juvenil y la formación de nuevas familias, facilitando primeras experiencias laborales con diversos programas. Asimismo, también queremos favorecer la emancipación de nuestra juventud, facilitando el acceso a la vivienda, y también vamos a desarrollar nuevas fórmulas y medidas orientadas a las personas jóvenes, sobre todo destinadas a los alojamientos dotacionales, pisos compartidos y programas que impulsen la iniciativa de convivencia intergeneracional. Nuestras familias y nuestra infancia constituyen la base del desarrollo sostenible y del avance social y solidario que Euskadi desempeña en Europa. Hoy recibiremos de este Parlamento propuestas de resolución que servirán para mejorar el cuarto plan de apoyo a las familias e infancia que estamos elaborando. Eso sí, tenemos que tener claro que nuestros objetivos no se seguirán en 2 días. Tenemos que proponer acciones realistas, sostenibles y factibles, que se tienen que ir implementando progresivamente. El ejemplo lo tenemos en nuestros vecinos. Francia inició políticas destinadas a superar el reto demográfico al finalizar la Segunda Guerra Mundial y ahora está recogiendo sus frutos, con un índice de fecundidad del 1,97 hijos por mujer. Tenemos que ir cambiando, eso sí, con paso firme, hacia ese nuestro objetivo, siendo conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y es para todas y todos una oportunidad para que el cambio de paradigma que sirve de base para este nuevo plan sea abordado con el más amplio consenso. Mila esker.